Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Met Ramazan Demri. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Afra Saraolu y Met Ramazan Demir, uno de los actores más populares y queridos de los últimos tiempos, aparecen frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas, tanto por su vida personal como por la armonía que muestran en la pantalla. Aunque el dúo se ha hecho un nombre con los proyectos que protagonizaron juntos, los eventos que viven en sus vidas privadas son al menos tan intrigantes como estos proyectos. En una boda a la que asistió recientemente Afra Saraolu, todos los ojos estaban puestos en Met Ramazan Demir. Sin embargo, la ausencia de Met en este importante evento dio lugar a muchas especulaciones. Entonces, ¿por qué Met Ramazan Demir no pudo asistir a esta boda? Las declaraciones de Afra Saraolu sobre este tema sorprendieron tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Los caminos de Afra y Met se cruzaron por primera vez en el set de una serie de televisión. Este proceso, que comenzó con el encuentro de ambos, pronto se convirtió en una fuerte amistad. Sin embargo, esta amistad dio paso a un profundo amor con el tiempo. Afra cuenta su historia de su encuentro con Met de la siguiente manera: lo conocimos por primera vez en el set. Al principio éramos solo colegas, pero con el tiempo tuvimos la oportunidad de conocernos mejor. La calidez de Met, su personalidad divertida y el hecho de que siempre estuviera a mi lado me impresionaron mucho. Esta historia de encuentro fortaleció el vínculo entre los dos y aumentó aún más la armonía en los proyectos en los que trabajaron juntos. Met y Afra fueron vistos juntos muchas veces durante este periodo y se hicieron conocidos como la pareja más querida entre sus fans. Afra Saraolu llevaba mucho tiempo preparando la boda de una amiga íntima. Esta boda fue de gran importancia tanto para Afra como para el mundo de las revistas. Porque todos esperaban que Afra y Met asistieran juntos a esta boda. A menudo se veía al dúo juntos durante los preparativos de la boda, y Afra tenía un vestido especial diseñado para el día de la boda. Sin embargo, apenas unos días antes de la boda, llegó la noticia de que Met no podría asistir a este evento. Esta situación sorprendió tanto a Afra como a su círculo más cercano. Porque todos esperaban que Met estuviera con Afra en esta boda. Entonces, ¿por qué Met no pudo asistir a la boda? Afra esperó unos días para responder a esta pregunta y finalmente reveló la verdad. La razón por la que Met Ramazan Demir no pudo asistir a la boda sorprendió a mucha gente. Afra explicó esta situación de la siguiente manera: Met estaba ansioso por asistir a la boda. Sin embargo, justo un día antes de la boda, tuvo un problema de salud repentino. Esto hizo imposible que Met asistiera. Puedes imaginar lo molesto que estaba por esto. Situación. Aunque el problema de salud de Met no era una condición grave, era lo suficientemente importante como para impedirle asistir a la boda. Afra tuvo dificultades para contener las lágrimas al expresar las dificultades que Met experimentó en este proceso y lo molesto que estaba por esta situación. Met estaba muy triste por no poder asistir a la boda. Pero su salud era más importante que cualquier otra cosa y por eso tenía que estar con él. Cuando llegó el día de la boda, todos se sorprendieron al ver a Afra sola. La prensa sensacionalista se dio cuenta inmediatamente de la ausencia de Met, lo que dio lugar a muchas especulaciones. Afra explicó sus sentimientos sobre este tema de la siguiente manera: fue difícil para mí estar sola en la boda. Todos preguntaron por qué Met no vino. Me entristeció que él no estuviera conmigo en este día tan importante, pero su salud era lo primero. Afra dijo que pensó constantemente en Met durante toda la boda y aunque expresó su tristeza por no poder estar con él, sintió el apoyo de sus fans y familiares. En esos momentos, me di cuenta una vez más de lo mucho que amaba a Met. No poder estar con él me afectó profundamente, pero sabía que se trataba de una situación temporal. La ausencia de Met Ramazan Demir a la boda fue interpretada de diferentes maneras por los medios de comunicación. Algunos periódicos afirmaron que hubo problemas entre ambos y que por eso Met no acudió a la boda. Sin embargo,
Afra afirmó que estas afirmaciones eran infundadas y enfatizó que el verdadero motivo solo estaba relacionado con la salud. Lo que escribieron los medios me entristeció mucho, dijo Afra, y continuó, no hay ningún problema entre Met y yo. Su salud estaba en duda y por eso no pudo asistir a la boda. Pero desafortunadamente, a algunas personas siempre les gusta reflejar los acontecimientos de una manera diferente. Afra expresó cuán fuerte fue su relación con Met durante este proceso y que no prestaron atención a las especulaciones de los medios, y dijo, creemos y confiamos el uno en el otro. El vínculo entre nosotros es demasiado fuerte para ser debilitado por tales especulaciones. Afra Saraolu y Met Ramazan Demir también compartieron sus planes posteriores a la boda. Afra afirmó que la salud de Met mejoró durante este periodo y que tuvieron muchos más días buenos para pasar juntos. Tenemos muchos planes para el futuro con Met. Estar con él hace que mi vida tenga más sentido. Afra afirmó que la imposibilidad de Met de asistir a la boda fortaleció aún más su vínculo y dijo, este evento demostró una vez más cuán fuerte es el vínculo que realmente tenemos. Met es muy importante para mí y quiero atesorar cada momento que pasamos con él. Afra y Met también dieron pistas sobre sus proyectos de futuro. El dúo planea actuar juntos en un nuevo proyecto de serie, y sus fans esperan con gran curiosidad este proyecto. En las entrevistas que concedió después de la boda, Afra hizo emotivas confesiones sobre Met. Met es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Estar con él es una felicidad más allá de cualquier otra cosa, dijo Afra, explicando el lugar de Met en su vida con las siguientes palabras, él es mi mayor apoyo, mi mejor amigo y el amor de mi vida. Estar con él es una alegría más allá de cualquier otra cosa. La felicidad que da es indescriptible. Afra afirmó que cada uno de los recuerdos que tuvo con Met fue muy especial y que siempre los guardaría en su corazón y dijo, cada momento que pasamos con él seguirá siendo uno de los mejores recuerdos de mi vida. La ausencia de Met Ramazan Demir a la boda provocó una gran tristeza entre sus fans. Sin embargo, la actitud madura de Afra y el amor por Met durante este proceso recibieron un gran apoyo de sus fans. Afra dijo lo siguiente sobre los mensajes de apoyo de sus fans, el apoyo de nuestros fans nos dio una gran moral durante este proceso. Sus amorosos mensajes elevaron la moral de Met y le dieron fuerza. Afra agradeció a sus fans y dijo, sin ustedes, no habríamos podido superar este proceso tan fácilmente. Les estamos agradecidos a todos. Después de la boda, Afra y Met tuvieron la oportunidad de pasar tiempo juntos. Al contar lo que pasó después de la boda, Afra enfatizó lo importante que fue este periodo para ambos. Después de la boda, Met y yo estuvimos solos durante mucho tiempo. Este proceso nos hizo darnos cuenta una vez más de cuánto nos amamos y del lugar importante que ocupan en nuestras vidas, dijo. A medida que mejoró el estado de salud de Met, Afra y Met comenzaron a pasar más tiempo juntos. Afra también dio pistas sobre una pequeña escapada de vacaciones que planearon después de que Met se recuperara. Después de la boda, estábamos planeando tomarnos unas vacaciones juntos. Tan pronto como el estado de salud de Met lo permitió, hicimos una escapada corta y fue realmente bueno para nosotros. Esta festividad fortaleció aún más el vínculo entre los dos. Afra afirmó que los momentos especiales que pasaron con Met durante estas vacaciones fortalecieron aún más su relación. Cada momento que pasamos con Met es muy valioso. Durante estas vacaciones, recordamos nuestro amor mutuo e hicimos buenos planes para el futuro. Afra Saraolu y Met Ramazan Demir destacan como una de las parejas más seguidas por la prensa sensacionalista en Turquía. Esta situación se hizo aún más evidente, especialmente después de la boda. Los medios continuaron monitoreando de cerca cada movimiento del dúo. Afra afirmó que a veces se cansan de esta intensa atención, pero a pesar de ello logran mantener sólida su relación. Tener a los medios constantemente sobre nosotros puede ser agotador a veces. Pero tratamos de manejar esta situación de la manera más natural posible. Lo importante es nuestra confianza y amor mutuo, dijo Afra, explicando cómo ella y Met mantuvieron su relación equilibrada a pesar de la presión mediática. Tras la noticia de que Met Ramazan Demir no podría asistir a la boda,
la pareja prefirió mantenerse alejado de la atención de los medios por un tiempo. Afra resumió este periodo de la siguiente manera: durante este periodo que pasamos juntos, queríamos escapar un poco de la atención de los medios. Porque lo que era importante para nosotros era la calidad del tiempo que pasábamos juntos. A pesar de que los medios nos observaban constantemente, intentamos centrarnos en nuestras propias vidas. Lo que sucedió después de la boda afectó positivamente la relación de Afra y Met. Afra afirmó que este periodo fue un punto de inflexión para ambos. Estos eventos demostraron una vez más la fuerte relación que realmente tenemos. Existe un vínculo realmente especial entre Met y yo, y este vínculo se fortalece con cada dificultad que experimentamos. Afra afirmó que están considerando llevar su relación con Met aún más lejos y que también están considerando el matrimonio como parte de sus planes futuros. Queremos llevar nuestra relación con Met a un nivel más serio. Nuestros planes futuros incluyen el matrimonio, pero por ahora nuestra prioridad es conocernos mejor y mantener esta relación de la manera más sólida posible. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.